Vídeo, sesión 1 del curso de capacitación de vigilante de explosivos, jueves 3 de octubre del año 2024. Contenido de la sesión. Vamos a trabajar sobre las normas jurídicas objeto de pregunta que os pueden preguntar. Recordemos que fundamentalmente son cuatro normas y luego dos complementarias que hablaríamos de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana y lo que es el Código Penal. Objeto y ámbito de aplicación de las normas jurídicas que os pueden preguntar en el examen. Trataremos definiciones. Con carácter general, de las 3 puntos, 3 preguntas pueden estar relacionadas en todas las pruebas objetivas anteriores. Volveremos a recordar la clasificación de explosivos. Recordar que en este vídeo haré lectura a los efectos que luego aquellos alumnos que quieran escucharlo como un podcast lo puedan ir escuchando. Seguidamente realizaremos el test 1, el test 2 y el test 3 y cada uno con su corrección y con su estrategia. Recordemos, todos los tests son de nivel medio alto. Solamente tienen de las 25 preguntas un 40% de preguntas de color naranja. Recordemos que son preguntas de color naranja que el enunciado solamente tiene una definición, como puede ser ley, como puede ser fecha, como puede ser un color de lo que la clasificación de los iniciadores dependiendo de si son de micro retardo. Recordemos, Irene, ¿cómo son los colores de los iniciadores dependiendo de el tiempo de retardo? Eso es por su sensibilidad. Blanco, azul, rojo y amarillo. No. Es blanco, Rojo, el azul, amarillo amarillo. y azul. Hoy volveremos a recordar la palabra clave mnemotécnica de braza. Braza. Blanco, rojo, amarillo, azul. Braza. Por lo tanto, con esto ya sabemos que es instantáneo 20, 30, 50. ¿Sí? Normas jurídicas que os pueden preguntar en el examen. Sin lugar a dudas, la Ley de Seguridad Privada. Ley Ordinaria 5/2014. Os pueden preguntar fecha de publicación, 5 de abril. Os pueden preguntar cuándo entró en vigor, 5 de junio, año 2014. Siguiente norma jurídica que os pueden preguntar. Real Decreto 130/2017 de 24 de febrero que se aprueba el reglamento de explosivos. Publicada en el BOE el 4 de marzo de 2017 y entrada en vigor el 5 de marzo de 2017. Y si os preguntaran sobre el reglamento de artículos pirotécnicos, ¿sabríais responderme? Lo que es el reglamento, ¿cuál es? Recordad que son preguntas de color naranja. De manera que una vez que yo ya las he memorizado y las he fijado, es una pregunta fácil, sencilla y que además te genera autoestima para seguir adelante con el examen. Ahora llegaremos a lo que es el 989/2015 de 30 de octubre. Pero antes de llegar ahí, tenemos el reglamento de armas, Real Decreto 137/1993 de 29 de enero, que también te pueden preguntar sobre su modificación sustancial, que es el Real Decreto 726/2020 de 4 de agosto. Entonces, si en el examen te preguntan cuál es el reglamento de armas y te ponen Real Decreto 726/2020 de 4 de agosto, no es correcto. Es el de arriba. El de abajo modifica el reglamento. Cuidado y estar atentos en el examen. El que os había preguntado.
el Real Decreto 989/2015 de 30 de octubre que aprueba el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería. Seguimos. Os pueden preguntar sobre el objeto y el ámbito de aplicación de todas las leyes que acabamos de nombrar. Irene, ¿sabrías recordar las leyes que acabamos de mencionar? La Ley de Seguridad Privada, el Reglamento de Explosivos, el Reglamento de Armas y el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería. Recordad, Ley 5/2014, Real Decreto 130/2017, Real Decreto 137/2017, Real Decreto 989/2015 y recordar que también os podían preguntar lo que sería la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, que es la 4/2015 de 30 de marzo. Entonces, sobre las que hemos citado, objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Seguridad Privada. Esta ley tiene por objeto regular la realización y la prestación por personas privadas, físicas o jurídicas, de actividades y servicios de seguridad privada que, desarrollados por estos, son contratados voluntaria o obligatoriamente por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la protección de personas y bienes. Igualmente, regula las investigaciones privadas que se efectúen sobre aquellas o estos. Todas estas actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública. Recordar que cuando en otros cursos hemos estado hablando que es lo mismo que hablar sobre la definición de seguridad privada, conjunto de actividades, de servicios, de funciones, de medidas de seguridad adoptadas o previstas por persona o contratadas por personas físicas o jurídicas públicas o privadas a través de empresas de seguridad, por personal de seguridad privada, para realizar lo que son la protección frente a actos deliberados o riesgos accidentales o a su vez realizar aquellas investigaciones privadas que sean de aquellos hechos susceptibles de ser percibibles de instancia de parte. En definitiva, es lo mismo, el objeto es el mismo. Asimismo, esta ley, en beneficio de la seguridad pública, establece el marco para la más eficiente coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los que son complementarios. Su ámbito de aplicación, las disposiciones de esta ley son de aplicación a las empresas de seguridad privada, personal de seguridad privada, despacho de detectives, servicios de seguridad privada, medidas de seguridad y los contratos celebrados en este ámbito. Igualmente, en la medida que resulte pertinente en cada caso, se aplicarán a establecimientos que son sujetos obligados, los usuarios de servicios de seguridad privada, los ingenieros técnicos de las empresas de seguridad, a los operadores de seguridad, a los profesores de centros de formación, que recordar que son personal acreditado, y también a aquellas que sean centrales receptoras de alarmas de uso propio y los centros de formación de personal de seguridad privada. También el régimen sancionador y las medidas provisionales, así como el ejercicio de las facultades de inspección, se aplicarán de alcance a aquellos que realmente no estén habilitados, no estén acreditados, no tengan autorización, bien para prestar estos servicios de seguridad privada o bien para desarrollar las funciones encomendadas. Sobre el ámbito de aplicación del reglamento de armas. Y aquí es importante lo que vamos a ver a continuación porque también pueden caer en el examen. Bien. El artículo 1. Recordar que la ley que está en azul, esa está derogada. Recordar que la ley orgánica actual es la 4/2015. De conformidad con esta ley orgánica, el presente reglamento regula los requisitos y condiciones de la fabricación y reparación de armas, sus imitaciones y réplicas y de sus piezas fundamentales, así como todo lo concerniente a su circulación, almacenamiento y comercio, su adquisición, enajenación, tenencia, utilización, determinar las medidas de control necesarias para el cumplimiento de los requisitos y condiciones con objeto de salvaguardar la seguridad pública. Sus preceptos serán supletores de cualquier otra disposición que con distinta finalidad contenga normas referentes a dichas materias. Y aquí viene lo importante. Es decir, si en nuestro caso me preguntan sobre armas, está claro que estaría dentro de este ámbito de aplicación. Pero, ¿y si me preguntaran sobre elementos o piezas? ¿Formaría o no formaría parte de este reglamento de armas? ¿Formaría parte
o no formaría parte de este ámbito? Pues veámoslo. Se entenderá por pieza todo elemento o elemento de repuesto específicamente concebido para un arma de fuego e indispensable para su funcionamiento y todo dispositivo concebido o adaptado para disminuir el sonido causado por el disparo de un arma de fuego. Por lo tanto, son componentes esenciales y estos son muy habituales que sean objetos de examen, en la pregunta de examen. Armazón, cañón, tambor y corredera o el cerrojo de las armas de fuego cortas. Caja o cajón de los mecanismos, incluidos el superior y el inferior, cuando corresponda el cañón, el cerrojo o báscula y el cierre o el bloqueo del cierre de las armas de fuego largas. A los efectos de lo previsto en este reglamento, los componentes esenciales considerados como objetos separados tendrán el mismo régimen jurídico que las armas de las que forman parte y quedan incluidos en las categorías en que se haya clasificado el arma en la que se monten o vayan a ser montados. Las disposiciones para adquisición y tenencia de municiones serán las mismas que las que se apliquen a la adquisición y tenencia de las armas a las que se destinen. Quedan excluidos de este ámbito todo aquello que esté relacionado con Fuerzas Armadas, con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el CNI, Centro Nacional de Inteligencia, o bien con aquellos departamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que estén incluidos dentro de lo que es el CNI. Bien. Seguiríamos con el reglamento de explosivos. El reglamento tiene por objeto establecer la regulación de los explosivos en los aspectos relativos a la seguridad ciudadana, en la fabricación, almacenamiento, distribución, comercio, transporte, medidas de seguridad, adquisición, tenencia y uso de los explosivos con fines civiles, no militares. Recordar que cómo se pueden clasificar por fines, si os acordáis, civiles, militares, industriales. Importante, fabricación, almacenamiento, distribución, comercio, transporte, medidas de seguridad, es el núcleo esencial de todas las preguntas objeto del examen que vengan emanadas del reglamento. Regular los aspectos relativos a la seguridad industrial en las actividades reglamentadas que se aplicarán dentro del marco establecido en la ley de industria, su desarrollo normativo y reglamentos técnicos complementarios. Recordar que las ITC siempre son objeto de examen. Regular los aspectos relativos a la seguridad industrial en las actividades que ya hemos hablado. Establecer disposiciones relativas a las funciones de los órganos específicos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Incorporar el ordenamiento jurídico español relativo a lo que es todo el ordenamiento jurídico europeo para la armonización, normalización, homologación, comercialización y control de explosivos con fines civiles. Establecer los requisitos esenciales de seguridad que deberán cumplir los explosivos con fines civiles para su comercialización y de ahí la importancia que guardan los ITC. Bien, el ámbito de aplicación de este reglamento son los explosivos con fines civiles, así como el nitrato amónico y los matrices de emulsiones, suspensiones y gases a bases de nitrato amónico para la fabricación de explosivos. El nitrato amónico, ¿cuál es una de las preocupaciones actuales que a fecha de hoy no recuerdo que haya caído en el examen, pero podrían preguntar en el examen? El nitrato amónico sirve para elaborar lo que es el TAP, el peróxido de acetona, que es el explosivo de Satán, el más utilizado por el yihadismo actualmente. El régimen jurídico previsto en este reglamento se aplicará sin perjuicio de las previsiones de protección medioambiental en materia de residuos, transporte de residuos, de envases y otros. Bien. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este reglamento y se regularán por su normativa específica lo que hemos hablado de Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía de las Comunidades Autonómicas, en virtud de sus estatutos, así como también las competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público y cuenten con unidades de desactivación de explosivos en el ejercicio de sus competencias.
El siguiente cayó el año pasado. Preguntaban en qué ámbito no es de aplicación el reglamento de explosivos y la respuesta eran los explosivos destinados al uso no comercial por parte de las Fuerzas Armadas, fuerzas y cuerpos citados en el punto anterior, excepto en relativo a su fabricación, importación, exportación, transferencia, tránsito, transporte, almacenamiento, uso y eliminación, si estas operaciones no son realizadas por el órgano competente de dichas unidades. Las fábricas y los depósitos de explosivos destinados al uso no comercial por las citadas unidades estarán sometidas al régimen de autorización previsto en este reglamento, salvo si tales fábricas y depósitos son de titularidad y uso de las citadas unidades. Las materias que en sí mismas no sean explosivas, pero que puedan formar mezclas explosivas de líquidos, gases, vapores o polvos, y los artículos que contengan materias explosivas o mezclas explosivas de materias en cantidad tan pequeña o de tal naturaleza que su iniciación por inadvertencia o accidente no implique ninguna manifestación exterior en el artefacto que pudiera traducirse en proyecciones, incendio, desprendimiento de humo, calor o fuerte ruido. La adquisición de material explosivo por los cuerpos de policía de las comunidades autónomas que cuenten con unidades de desactivación de explosivos requerirá el acuerdo anual de la Junta de Seguridad respectiva y una vez adoptado este, la comunicación previa a la Dirección General de la Guardia Civil en la cantidad, clase de producto y procedencia de adquisición de dicho material por parte del departamento del que dependen dichos cuerpos. El transporte de dicho material se realizará de acuerdo con las disposiciones de este reglamento, para lo cual dichos cuerpos de policía podrán prestar la seguridad necesaria dentro del ámbito geográfico de su comunidad autónoma. Los preceptos de este reglamento serán asimismo supletorios respecto de cualquier otra disposición que con distinta finalidad contenga normas referentes a dichas materias. Las disposiciones contenidas en este reglamento se consideran legislación sectorial en materia de explosivos en relación a medidas de seguridad ciudadana, sin perjuicio del carácter supletorio de la normativa de seguridad privada. Seguiríamos con el objeto y ámbito de aplicación del reglamento de artículos pirotécnicos. Objeto. Establecer regulación de artículos pirotécnicos cartuchería, marco artículos 28-29, Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, ejercicio de competencia que reconoce el artículo 149.1.26 de la Constitución Española, que es competencia de la seguridad pública exclusiva del Estado. Regular aspectos relativos a seguridad industrial y actividades reglamentadas. Aplicará el marco de la 2192 sobre industria, desarrollo normativo y reglamentos técnicos correspondientes. Regular aspectos relativos de seguridad ciudadana, ámbito de aplicación de lo que es la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. Establecer disposiciones relativas a las funciones de órganos específicos que señalan el artículo 7 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y establecer requisitos esenciales de seguridad que deberán cumplir artículos pirotécnicos según lo que es la ITC, la Instrucción Técnica Complementaria número 2. Será aplicación de la cartuchería de artículos pirotécnicos como materias explosivas, mezclas explosivas, materias que conformen y que no estén incluidos en el ámbito de aplicación del reglamento explosivos, aprobado por el decreto 230-1998, 16 de febrero. Recordar que actualmente el reglamento explosivo ya no es este, ya es el que antes había hablado Celina, del 137. Será de aplicación también a todos los artículos de la utilización de la Marina, salvo los que regulen otros equipos marinos. El régimen jurídico de este reglamento, sin perjuicio de las previsiones de protección medioambiental, y quedan excluidos los artículos pirotécnicos y cartuchería destinados al uso en la industria aeroespacial, materias en sí mismas que no sean explosivas, pero que puedan formar mezclas explosivas de gases, vapores o polvos, artículos que contengan materias explosivas o mezclas explosivas, materias en cantidad tan pequeña o de tal naturaleza que su iniciación por inadvertencia o accidente no implique ninguna manifestación exterior en el artefacto que pudiera traducirse por proyecciones, incendio, desprendimiento de humo, calor o fuerte ruido. Artículos pirotécnicos y cartucherías destinados al uso no comercial por parte de Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia. Artículos pirotécnicos destinados a uso no comercial por parte de los cuerpos de bomberos. Cápsulas fulminantes diseñadas específicamente para juguetes. Cartuchos de impulsión o fogueo y una carga de pólvora menor o igual a 0,3 gramos netos. Cuidado que esta cayó en la segunda convocatoria. Esta cayó en julio.
Explosivos incluidos en el ámbito de aplicación, porque se aprueba el reglamento de explosivos. Equipos incluidos en el ámbito de aplicación de Directiva Europea sobre equipos marinos. Los preceptos de este reglamento serán asimismo supletorios respecto de cualquier otra disposición que con distinta finalidad contengan normas referentes a dichas materias. Quedan excluidas también del ámbito de aplicación de la directiva sobre artificios de pirotécnica fabricados por un fabricante para su propio uso y cuyo uso haya sido autorizado exclusivamente en el territorio nacional, por lo que tales artificios no requerían disponer del correspondiente marcado CE. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es las definiciones. Bien, un matiz. Sobre las definiciones me voy a ir directamente a las palabras claves importantes. Comenzamos con las definiciones del reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. Acreditación, normalización europea. Agentes económicos, fabricante, importador y distribuidor. Y mucho cuidado con agentes económicos de reglamento explosivos. Porque hay un elemento ahí que se modifica, que luego lo veremos. Artículo pirotécnico. Artículo que contenga materia reglamentada destinada a producir un efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno o una combinación de tales efectos como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas autosostenidas. Recordad, podrán ser o bien terminados o en proceso de fabricación que hayan concluido y estén listos para ser empleados, sin necesidad de modificación alguna u objetos intermedios. ¿Sí? Cuidado con eso. Esa cayó en la primera convocatoria. Terminados, no terminados o terminados con proceso de fabricación. Sí. Artículo pirotécnico destinado al uso en teatros, sobre todo utilización en escenarios al aire libre o bajo techo, incluyendo producciones de cine y televisión para usos similares. No solamente es aire libre. Esa es una pregunta que cayó en julio. Artículo pirotécnico para vehículos, por ejemplo, los airbags. Artificio de pirotécnica. Artículo pirotécnico con fines recreativos o de entretenimiento. Autoridad notificante. Según el marco legislativo europeo, el que establece y aplica los procedimientos y la evaluación y notificación. Cartuchería. Cartuchos dotados de vaina con pistón, fuego anular y cargados de pólvora que lleven o no proyectiles incorporados. Certificado en banco de pruebas, lo dice. Comercialización. Todo suministro remunerado gratuito de un artículo pirotécnico para su distribución, consumo o utilización en el mercado de la Unión en el transcurso de una actividad comercial. NEC. El NEC es muy habitual que lo suelen preguntar y esa salió también. Así que tengamos en cuenta el contenido neto explosivo. Distribuidor. Toda persona física o jurídica integrada en la cadena de distribución distinta del fabricante o el importador que comercializa un artículo pirotécnico. Especificación técnica. Documento en el que se definen los requisitos técnicos de un artículo pirotécnico. Evaluación de la conformidad. Proceso para evaluar. Experto. Persona autorizada para manipular o utilizar artificios de pirotécnica de la categoría F4, T2 y P2. Cuidado con esto. ¿Sí? Bueno. Fabricante. Persona física o jurídica que fabrica un artículo pirotécnico o que encargue el diseño y la fabricación del mismo y comercialice dicho artículo pirotécnico bajo su nombre o marca registrada. Importador. Toda persona física o jurídica establecida en la Unión que introduzca en el mercado de la Unión un artículo pirotécnico de un tercer país. Introducción en el mercado. La primera comercialización del mercado de la Unión de un artículo pirotécnico. La primera. Legislación de armonización de la Unión. Pues todos tienen que cumplir las mismas condiciones. Marcado CE. La normalización. Materia reglamentaria en la cartuchería, materia propulsante contenida en el cartucho y materia explosiva que se encuentra contenida en el sistema de iniciación del pistón y la materia reglamentaria en la pirotecnia, materias explosivas o mezclas explosivas de materias que forman parte de los artículos pirotécnicos, que son materia detonante y materia pirotécnica. Municiones, proyectiles y cargas propulsoras y munición de fogueo para armas de fuego, de mano portátiles, otras armas de fuego y artillería.
Bien. Me he pasado directamente y que no me ha salido. Este ya pertenece a lo que es el reglamento de explosivos. Entonces, acreditación, lo mismo, normalización. Pero fijaros, en agentes económicos ya cambia. Nos dice el fabricante, representante autorizado, el importador y el distribuidor. ¿Qué nos acaban de incorporar? El representante autorizado, correcto. Armas de guerra que incorporen explosivos, las definidas como tales en el reglamento de armas. Autorización de transferencia, decisión adoptada con respecto a las transferencias previstas de explosivos dentro de la Unión Europea. Recordar que hay 27 definiciones. Comercialización, suministro de modelo gratuito de un explosivo para su distribución o utilización en el mercado de la Unión Europea. Aquí no cambia. Distribuidor, persona física o jurídica integrada en la cadena de distribución, distinta del fabricante o el importador, que comercialice un explosivo. Especificación técnica, recordar las ITC. Evaluación de la conformidad, el proceso de evaluación de la normalización. Lo que serían los explosivos, materias y objetos considerados explosivos por las recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas y que figuran en la clase 1 de dichas recomendaciones. Por ejemplo, si os preguntara en el examen una pregunta de color naranja, ¿cuántas divisiones de explosivos hay? Si empezamos así, ¿no? Serían 6. ¿Sí? Bien. Materias explosivas. Materias sólidas o líquidas o mezclas de materias que por reacción química pueden emitir gases o temperatura, presión y velocidad, tales que puedan originar efectos físicos que afectan a su entorno. Objetos explosivos, objetos que contengan una o varias materias explosivas. Exportador, persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que realiza expedición de un explosivo a un tercer país. Fábrica de armas de guerra que incorporen un explosivo, instalación, recinto, taller, factoría o industria donde se fabriquen y producen armas de guerra que incorporen explosivo. Fabricante, y esto es muy importante, porque en fabricante, fábricas, talleres, polvorines, están muy relacionados con objeto de ser preguntados. Si os acordáis, por ejemplo, hablábamos de Z0, Z1 y Z2. Y esa la preguntaron en julio. Bueno, pues esto es muy importante, tenerlo en cuenta. Fabricante. Toda persona física o jurídica que fabrica un explosivo, que manda a diseñar o fabricar un explosivo y que comercializa dicho explosivo con su nombre comercial o marca o lo utiliza para sus propios fines. Importador. Toda persona física o jurídica establecida en la Unión Europea que introduzca en el mercado de la Unión Europea un explosivo de un tercer país. Introducción en el mercado, la primera comercialización del mercado de la Unión Europea de un explosivo. Legislación de armonización de la Unión Europea, toda legislación de la Unión Europea que armonice las condiciones para comercialización de los productos. Marcado CE, ya lo hemos hablado con el reglamento de artículos pirotécnicos, la norma armonizada lo mismo, organismo de evaluación de la conformidad lo mismo, organismo nacional de acreditación acredita lo que es la homologación, recuperación. Esta cayó en la primera convocatoria. Cualquier medida destinada a obtener la devolución de un explosivo ya puesto a disposición del usuario final. Retirada. Cualquier medida destinada a impedir la comercialización de un explosivo que se encuentra en la cadena de suministro. Representante autorizado. Toda persona física o jurídica establecida de la Unión Europea que ha recibido un mandato por escrito de un fabricante para actuar en su nombre en tareas específicas. Seguridad. Conjunto de medidas para la prevención de accidentes o la limitación de su alcance o efectos. Seguridad ciudadana, conjunto de medidas que deben aplicarse para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, crear y mantener las condiciones adecuadas al efecto y remover los obstáculos que lo impidan, evitando cualquier ilícito penal o administrativo que tenga por objeto las materias reglamentarias, los establecimientos relacionados con aquellos o los medios de transporte en que sean desplazados. Seguridad industrial, ya vamos terminando. Conjunto de medidas que deben aplicarse a fin de conseguir la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente,
derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos de la producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho de los productos industriales. Recordad, del 346 al 348 del Código Penal os lo tenéis que saber de memoria. Al 348. En los exámenes anteriores, con carácter general, ha caído una pregunta entre el 346 y el 348. Que está relacionado con lo que acabamos de ver. Seguridad y salud en el trabajo, conjunto de medidas que deben aplicarse a fin de conseguir eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. No os digo más del 346 al 348 porque es objeto de los test que tengo preparados. Y así que luego lo vamos a ver. Transferencia. Todo desplazamiento físico de explosivos dentro de la Unión Europea, exceptuados los desplazamientos que se realicen dentro del territorio del Estado español. Serán de aplicación las definiciones no incluidas en este artículo de algún concepto necesario para la comprensión de lo dispuesto en este reglamento. Bien. Ya hemos hablado de las normas que nos pueden caer en el examen, sobre el objeto y la aplicación de las normas que me pueden caer en el examen. Hemos hablado de las definiciones que normalmente caen en el examen de un reglamento o del otro. Ahora vamos a tratar sucintamente clasificación y lo que de los explosivos. Tendríamos, por una parte, las divisiones de explosivos. Recordar, de mayor sensibilidad a menor sensibilidad sería de la división 1.1 a lo que sería la división 1.6. Por eso, la división 1.1 me dice materias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa, una explosión en masa, que es una explosión que afecta de manera prácticamente instantánea casi toda la carga. Y si me voy a la 1.6, me dicen objetos extremadamente poco sensibles que no supongan riesgo de explosión en masa. Por tanto, recordar que el 1.1 sería el mayor riesgo en masa y el 1.6 sería objetos extremadamente poco sensibles. Bien. La composición y la aplicación de los explosivos determina su clasificación en materias explosivas tendríamos, por un lado, explosivos iniciadores. Por otro lado, explosivos rompedores, que se subdividen en sustancias explosivas o mezclas explosivas. Y estas preguntan en el examen. Si no recuerdo mal, en el julio cayó la EA, ¿no? EA, correcto, esa es la que cayó. Os ponían ¿qué tipo de mezcla explosiva es del tipo EA? Y te ponían hidrogeles, emulsiones o nafos. Salió la otra de todas. Correcto. Sí, la de A, B, C, E, EA, EB. Correcto. Por lo tanto, esto, igual que hemos hablado antes, esto hay que memorizarlo y tenerlo en cuenta. Porque esto es color naranja. No hay más. Por tanto, si es color naranja tú y sabemos que normalmente es muy susceptible de entrar en el examen, ostras, es una pérdida de oportunidad, ¿sí? Bien. Sobre explosivos propulsores, recordar, los explosivos propulsores son deflagrantes. Recordad la palabra clave. Pólvoras negras, pólvoras sin humo, otros explosivos propulsores y otras materias explosivas. Luego tendríamos, por otro lado, los objetos explosivos que se subclasifican o se subdividen en mechas, mechas lentas u otras mechas, cordones detonantes, que serían cordones detonantes flexibles, otros cordones detonantes. Detonadores, detonadores de mecha, detonadores eléctricos. Por ejemplo, con los eléctricos os pueden preguntar sobre la pega eléctrica. Detonadores no eléctricos, detonadores eléctricos, otros detonadores, relés, otros sistemas de iniciador. Sobre los multiplicadores, sin detonador, con detonador, o bien otras cargas explosivas y por último otros objetos explosivos. Para ir terminando ya lo que es el inicio de esta sesión y pasamos ya a los test,
hagamos un recordatorio. Preguntas frecuentes. Clasificación por el tiempo de retardo de los detonadores. Recordad que habíamos hablado de la palabra mnemotécnica braza. Por lo tanto, blanco, rojo, amarillo, azul. Instantáneo, 10. ¿Sí? Por tanto, no. Vale. Instantáneo, 20, 30 y 0,5. ¿Sí? Vale. Por lo tanto, si yo ya lo tengo claro, como el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, pues el brazo lo tengo claro. Ya no podría perder una pregunta si la tengo clara con esta parte mnemotécnica. Por lo tanto, instantáneo, hilo blanco, micro retardo 20, hilo rojo, micro retardo 30, hilo amarillo, retardo de medio segundo, hilo azul, brazo. ¿Sí? Bien. Recordar que también os lo pueden preguntar por la sensibilidad, que sería rojo, rosa, verde. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué me pueden decir? Lo siguiente. Detonador con hilo verde y amarillo. ¿Qué es? Pues sería altamente insensible con micro retardo de 30 milisegundos. ¿Sí? De manera que color de un detonador instantáneo sensible. ¿Qué sería? Perfecto. Ya está. ¿Cómo se presenta un detonador altamente insensible? El verde. ¿Sí? Por lo tanto, una vez que tengo claras las partes mnemotécnicas, esto es sencillo. Y algo que parece muy difícil se convierte en sencillo. Pues comenzamos los test. Finalizamos aquí el inicio de la sesión jueves 3 de octubre año 2024.